El pasado 1 de julio entró en vigor el temido SII, Suministro Inmediato de Información. Os vamos a dar 10 claves del reglamento de facturación y del reglamento de IVA que vais a necesitar para cumplimentar correctamente el SII. El artículo 11 del reglamento de facturación establece que cuando emitimos una factura, si el destinatario no es empresario, se la tenemos que emitir en el mismo momento en el que se produce el devengo de la operación, es decir, cuando se entrega el bien o se presta el servicio. Sin embargo, si el destinatario es un profesional o un empresario, tenemos hasta el día 16 del mes siguiente al que se produjo el devengo. En ese caso, en el caso en que pongamos diferente fecha de devengo y de emisión de la factura, tendrá que constar dichas fechas tanto en la factura como en el suministro inmediato de información. Respecto a las facturas recibidas, hay 3 fechas importantes. La primera es la fecha de devengo, que es cuando se produce la operación. La segunda es la fecha de recepción de la factura. Y la tercera es la fecha de contabilización de la factura. Es muy importante la segunda fecha, la fecha de recepción, ya que ese momento es cuando nos da el derecho para deducirnos el IVA. Y la tercera también es importante, que es el momento de contabilización, ya que a efectos del suministro inmediato de información tendremos en cuenta esta tercera fecha, la fecha de contabilización, ya que tendremos desde ahí 4 días para enviar la información a Hacienda, siempre sin pasar el día 16 del mes siguiente al que nos la hemos deducido. En el suministro inmediato de información tendremos que especificar la serie y el número de factura que nos pone el proveedor en su factura. Es decir, esto sustituirá al número correlativo que vamos poniendo sobre las facturas recibidas para aquellas empresas que no están obligadas a estar en el suministro inmediato de información. Si la factura la expide el destinatario o un tercero, tendremos no 4 días, sino 8 días siempre para poder informar en el suministro inmediato de información, y además deberemos de informar a través de un modelo 036 de que alguien va a expedir facturas por nosotros. En las entregas de bienes que pasan por aduana, los 4 días para informar del suministro inmediato de información se cuentan a partir del día en el que se admite el despacho del documento en la aduana. En las importaciones tenemos 4 días desde que se contabiliza el documento de la aduana para informar en el suministro inmediato de información. Además, tenemos que tener en cuenta que la base imponible no es solamente la base imponible de los bienes que hemos adquirido, sino que hay que incluir los gastos accesorios, los transportes, aranceles, etc. Es decir, todo lo que aparece en la aduana. Os recordamos que hasta el día 30 de enero del año siguiente tendremos que informar de todos los cobros en metálico superiores a 6.000 euros que hemos tenido en el año anterior. El campo más controvertido dentro del suministro inmediato de información es el campo de descripción, ya que nos dan 500 caracteres para describir la operación. Y aquí la agencia tributaria va a utilizar este campo pues para analizar muy bien todas las operaciones que hay entre empresarios. De todas formas, el artículo 6.1f del reglamento de facturación ya establecía que toda factura tiene que tener en el campo de descripción todos los datos necesarios para determinar la base imponible, teniendo el importe total de la base, teniendo precios unitarios, describiendo los descuentos que hay, etc. Por lo tanto, no hay mucho cambio respecto de lo que había ya en el reglamento de facturación. En las entregas intracomunitarias, la ley del IVA establece que la fecha de devengo de la operación se produce el día 15 del mes siguiente a aquel en el que se inicia el transporte de la mercancía. Eso sí, si se expide la factura previamente a esa fecha, el momento del devengo de la operación es en el momento de la expedición de la factura. Respecto a las adquisiciones intracomunitarias, solo la tenemos que informar en el libro de facturas recibidas, no en el libro de facturas emitidas, aunque haya inversión del sujeto pasivo, y en el libro de facturas recibidas tendremos que recalcular la cuota correspondiente, ya que en la factura que recibimos intracomunitaria no aparece ninguna cuota. Existen operaciones que no están obligadas a emitir factura. Esas operaciones no habrá que informarlas en el suministro inmediato de información. Son operaciones financieras como los intereses devengados o operaciones de seguros, etc. En el suministro inmediato de información, cuando hablamos del libro de facturas recibidas, hay que tener en cuenta que hay que informar de la cuota soportada deducible, no de la deducida. Es decir, declaramos la cuota que tenemos derecho a deducir, a pesar de que la hayamos deducido o no en ese periodo. En aquellas operaciones de inversión del sujeto pasivo, el que emite la factura, que la emite sin IVA, solamente la declarará en el libro de facturas emitidas, sin declarar ningún tipo de cuota. El que recibe la factura, recibirá una factura sin IVA. Solamente lo declarará en el libro de facturas recibidas y deberá de calcular la cuota correspondiente a dicha operación.
Para cualquier aclaración no dudéis en consultarnos, ya sea por teléfono o por email. Acordaros de seguirnos en nuestras redes sociales y en la página web, donde os iremos informando de las novedades fiscales y contables. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, donde os informamos de todas estas novedades.